Muy buenos días, hermanos. Tengan todos un bendecido inicio de semana. En este día lunes de julio nos acercamos para compartir una reflexión. Queridos hermanos, en esta oportunidad continuaremos con la reflexión sobre la escucha. Hoy sobre lo que la Iglesia nos dice sobre la escucha en la pastoral, sobre la escucha entre nosotros. Prestemos atención lo que Vatican News nos informa sobre el Papa Francisco y esta acción humana que es escuchar. Escucha del otro confiada y honesta para una comunicación buena. Escuchar con los oídos del corazón. Se hizo público el mensaje del Papa para la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará el próximo 29 de mayo. Escuchar más voces, escribe Francisco, escucharse mutuamente, también en la Iglesia, nos permite ejercitar el arte del discernimiento y orientarse en medio de una sinfonía de voces. Escuchar con los oídos del corazón. Así se titula el mensaje que el Papa Francisco firmó este 24 de enero, memoria de San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, fundador de la Orden de la Visitación y patrono de la prensa, con motivo de la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En este mensaje, rubricado en San Juan de Letrán, Catedral de Roma, el Papa comienza recordando que el año pasado reflexionamos sobre la necesidad de ir y ver para descubrir la realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los acontecimientos y del encuentro con las personas. Siguiendo en esta línea, desea ahora centrar la atención en otro verbo, escuchar, decisivo en la gramática de la comunicación y condición para el diálogo auténtico. Escuchar sigue siendo esencial para la comunicación. El pontífice explica que estamos perdiendo la capacidad de escuchar a quienes tenemos adelante y que la escucha está experimentando un nuevo e importante desarrollo en el campo comunicativo e informativo a través de las diversas ofertas de podcast, chat, audio, lo que confirma que escuchar sigue siendo esencial para la comunicación humana. Francisco alude a un ilustre médico acostumbrado a curar las heridas del alma, quien ante la pregunta de ¿cuál era la mayor necesidad de los seres humanos? Respondió, el deseo ilimitado de ser escuchado. De manera que se trata de un deseo que a menudo permanece escondido, pero que interpela a todos los que están llamados a ser educadores o formadores, o que desempeñan un papel de comunicador, o sea, los padres y los profesores, los pastores y los agentes de la pastoral, los trabajadores de la información y cuantos prestan un servicio social o político. Escuchar con los oídos del corazón, de eso se trata. Tras destacar que de las páginas bíblicas aprendemos que la escucha no solo posee el significado de una percepción acústica, sino que está esencialmente ligada a la relación dialógica entre Dios y la humanidad, hasta el punto que San Pablo afirma que la fe proviene de la escucha. El Santo Padre escribe, la iniciativa es de Dios que nos habla, y nosotros respondemos escuchándolo, pero también esta escucha en el fondo proviene de su gracia, como sucede al recién nacido que responde a la mirada y a la voz de la mamá y del papá. De los 5 sentidos, parece que el privilegiado por Dios es precisamente el oído, quizá porque es menos invasivo, más discreto que la vista y por tanto deja al ser humano más libre. Además, el pontífice afirma que la escucha corresponde al estilo humilde de Dios, que Dios ama al hombre y que por esta razón le dirige la palabra e inclina el oído para escucharlo.
mientras el hombre, por el contrario, tiende a huir de la relación, al volver la espalda y cerrar los oídos para no tener que escuchar. El negarse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad hacia el otro, como le sucedió a los oyentes del diácono Esteban, quienes, tapándose los oídos, se lanzaron todos juntos contra él. Dios siempre se revela comunicándose gratuitamente. Francisco recuerda que Jesús pide a sus discípulos que verifiquen la calidad de su escucha, que los exhortan a ello, después de haberles contado la parábola del sembrador, dejando entender que no basta escuchar, sino que hay que hacerlo bien, y glosando un parágrafo de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 2013 sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, añade que solo prestando atención a quien escuchamos, qué escuchamos y cómo escuchamos, podemos crecer en el arte de comunicar, cuyo centro no es la teoría o una técnica, sino la capacidad del corazón que hace posible la proximidad. En este sentido, interesante lo que nos dice Francisco en la capacidad de escuchar que tenemos todos y que debemos aplicarla sobre todo en la tarea pastoral. Francisco se dirige básicamente con este escrito, con esta presentación, a todos aquellos que tienen tareas pastorales. Todos en la iglesia estamos llamados a escuchar. Veamos cómo continúa este texto. Otro subtítulo dice, escucharse en la iglesia. De la misma manera, insiste Francisco, en la iglesia hay mucha necesidad de escuchar y de escucharnos. Y citando a un teólogo protestante, Dietrich Bonhoeffer, el Papa destaca que nos recuerda que el primer servicio que se debe prestar a los demás en la comunión consiste en escucharlos. Quien no sabe escuchar al hermano pronto será incapaz de escuchar a Dios. El apostolado del oído. Por último, en cuanto a la acción pastoral, el pontífice escribe que la obra más importante es el apostolado del oído. Escuchar antes de hablar, como exhorta el apóstol Santiago. Y recordando que acaba de comenzar el proceso sinodal, el Papa pide que oremos para que sea una gran ocasión de escucha recíproca, puesto que la comunión no es el resultado de estrategias y programas, sino que se edifica en la escucha recíproca entre hermanos y hermanas. Como un coro, la unidad no requiere uniformidad, monotonía, sino pluralidad y variedad de voces. Al mismo tiempo, cada voz del coro canta escuchando las otras voces y en relación a la armonía del conjunto. Esta armonía ha sido ideada por el compositor, pero su realización depende de la sinfonía de todas y cada una de las voces. Y concluye destacando que, conscientes de participar en la comunicación que nos precede y nos incluye, podemos descubrir una iglesia sinfónica en la que cada uno puede cantar con su propia voz, acogiendo la de los demás como un don para manifestar la armonía del conjunto que el Espíritu Santo compone. Esto en relación a la escucha, tema que ya habíamos desarrollado con anterioridad en otras entradas de reflexión. Espero, queridos hermanos, que esto de la escucha nos sirva y nos enriquezca a todos en este tiempo donde es tan necesario saber escuchar a los demás, donde estamos tan aturdidos de tantos ruidos, de tantas voces que nos impactan y no nos dejan realmente tener una capacidad de escucha sincera y auténtica, donde lo humano se va perdiendo, donde el encontrarnos para dialogar, para escucharnos, para mirarnos, entendernos, como si la actitud de la escucha fuera mucho más que simplemente prestar oído. Implica la capacidad de atención, de mirarnos a los ojos, de reconocernos en nuestros gestos. Escucharnos
trasciende simplemente lo auditivo y va a la totalidad del ser humano. Por eso, queridos hermanos, ojalá que la gracia de Dios nos acompañe para que podamos realmente vivir en este sentido, creciendo en nuestra capacidad de escucha. Que el buen Dios los bendiga al comienzo de esta semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.